¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo están todos? Y bueno, buen comienzo de fin de semana para todos. Es viernes y como usted sabe, todos los viernes platicamos con una personalidad de nuestro estado. Analizamos su trayectoria, analizamos sus ideas, su puesto actual también. Claro. Y hoy nos visita Rafael González Pimienta. Él es actual jefe de gabinete del gobierno del estado. Vamos a ver su semblanza. Rafael González Pimienta nació un 11 de abril en Puerto Vallarta, Jalisco. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeñó como diputado federal del Distrito 12 en la 50 legislatura de 1976 a 1979. Además fue presidente municipal de Puerto Vallarta de 1980 a 1982. Se destacó como diputado federal del Distrito 9 en la 53 legislatura de 1985 a 1989. Así como también tuvo el cargo de subsecretario de Política y Concertación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Hidráulicos de 1992 a 1994. Fue subsecretario de la Secretaría de la Reforma Agraria de 1996 a 1999. También fue procurador agrario del Gobierno Federal del 1 de septiembre de 1999 al 15 de enero del 2001. Sobresalió como diputado local en la 60 legislatura del Estado de Jalisco del 2012 a 2015. Por otra parte, estuvo como presidente de la Junta de Coordinación Política de la 60 legislatura del Estado de Jalisco. Ocupó el puesto de coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la 60 legislatura del Estado de Jalisco y fue presidente de la mesa directiva de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados en la 55 legislatura. Fue presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Además estuvo como dirigente nacional de la Vanguardia Juvenil Agrarista. Actualmente se destaca como jefe del gabinete del Estado de Jalisco. Esta noche en Perspectivas nos acompaña Rafael González Pimienta. Don Rafa, buenas noches. Buenas noches. Gracias por el gusto de acompañarnos. saludarles a ustedes y a su auditorio. Gracias. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Pues, ¿qué le parece si iniciamos por lo más reciente, su nombramiento como jefe de gabinete en la administración de Jorge Aristóteles Sandoval? ¿Cómo recibe la invitación? Y me parece que sería oportuno también explicarle un poco al auditorio de qué se trata esto del jefe de gabinete. Bueno, yo concluí en octubre del año anterior, en el 14, mi responsabilidad, en el 15, perdón, mi responsabilidad como diputado local. Y me invitó el señor gobernador a incorporarme al equipo de trabajo. Yo le pedí un poco de espacio para revisar mis cosas personales. Va uno metiéndose en la dinámica de atender las cosas de otros, las cosas del Estado, y va uno dejando de lado sus cosas personales. Quise yo revisar mis cosas y un poco también el tema de la salud. He tenido yo algunos contratiempos con la salud. He tenido 3 operaciones en los últimos 5 años, 6 años. Entonces sí me han sacado algunos sustos, Sustitos. las cosas de la salud. Y quise revisarme y le pedí al gobernador un espacio para luego retomar el diálogo. Y posteriormente propiciamos un encuentro con el señor gobernador y me comentó que estaba quedando vacante la jefatura de gabinete y que si lo acompañaba en este tramo de su gobierno para hacerme cargo de ella. Y le dije que con todo gusto. Y bueno, pues ahora que obviamente esa pregunta que haces, Belén, pues es la que yo me hice, y eso que va a hacer. Primero explíquenme de qué se trata, ¿no? Eso que va a hacer. Pero pues ya que dije que sí, me puse un poco a estudiar lo que habían hecho los anteriores jefes de gabinete y lo que el gobernador esperaba de mí. Y obviamente hay que hacer lo que la norma legislativa y reglamentaria señalan, que es la de estar al pendiente de todos los compromisos del gobernador, darle seguimiento puntual a los compromisos, darle seguimiento puntual a los programas, a los retos que el gobierno se estableció, a buscar que las políticas del Estado cumplan sus objetivos, en fin, toda esta parte administrativa, pero también el buscar un poco más de armonización
en el equipo de trabajo. Es fundamental, sí, la línea transversal de las políticas y todo esto, pero es más importante quienes las hacen. Claro. Las personas, Entonces, claro. hay que ir a veces por celo, a veces por ausencia de interés o alguna cosa, vas encontrándote algunos escollos en el caminar o en el ir haciendo tu chamba. Y entonces ahí es donde el señor gobernador pensó que después de un rato y después de tener ya alguna madurez, yo podía ayudarle a ir haciendo que entre todos los actores platicaran un poco más, y hemos intentado las dos partes del trabajo. Entonces, si me preguntas qué hay que hacer que lo que es el compromiso del gobernador siga adelante, que la política pública siga su lineamiento, y por otro lado buscar que haya mayor armonización en el equipo de trabajo. ¿Cómo se controlan, don Rafa, cómo se controlan los egos en un gabinete? Supongo que esa es de las cosas más complicadas, ¿no? Platicando. Platicándolo. Yo creo que es un tema de platicar y de ir platicando. Miren, el señor gobernador, todos podemos ver, acabamos de ver recientemente una encuesta de un medio de comunicación. Sí, de Reforma. El señor gobernador es un gobernador muy bien calificado. El señor gobernador es una gente con una gran inteligencia, con una gran voluntad por servirle a los jaliscienses, y es una gente muy bien vista por la ciudadanía. Estar en su cuarto año de gobierno con los niveles de aceptación que tiene, pues habla de que ha respondido a las expectativas de la gente en lo general. Ya si se va uno a las puntualizaciones, hace uno lo que hace Enrique, nada más buscarle las malas y no las buenas. Cuando ¿Cuál escribe. Enrique? Nada. Entonces, que diga claramente. Entonces, podemos ver que es un equipo, él tiene un buen equipo, él tiene un buen equipo de gobierno, por eso son los buenos números. Él lo que hace es presentar los resultados del trabajo que le da cada una de sus áreas, y podemos ver que en lo general, insisto, son buenos números. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Platicar mucho para efectos de que cada quien entienda cuál es su rol en ese equipo de trabajo. Y el rol es servirle al gobernador, no servirse a sí mismo. Y creo que esa es la parte fundamental para que esto pueda hacerse a un lado. Pero antes de que tú llegaras, don Rafa, se hablaba mucho de la división en el gabinete. Sí, de hecho de grupos casi, De grupos. hasta jefes de grupos eran claramente distinguidos, ¿no? A lo mejor lo que faltaba era un poquito platicar y decirles que el grupo es el gobernador, decirles que el jefe es el gobernador y que todos tenemos que trabajar con él. Y luego para eso hay que predicar con el ejemplo. Entonces, si ustedes revisan, pues yo lo primero que hice fue atender las primeras provocaciones de los medios recién entrado para ir a decirles que había llegado y a qué iba. Y después de eso, pues he tratado de estar yo atrás precisamente para evitar ser parte de suspicacias, ¿no? Parte de ese pleito por estar al frente de los reflectores. Y si no sé para qué acepté hoy aquí, pero bueno, es porque me dijeron que no iba a hablar del trabajo, que iba a hablar más de mi vida que del trabajo. Entonces, por supuesto que vamos a hablar también de su vida. Entonces, pues yo creo que esa es la parte que el señor gobernador esperaba, y yo espero poderle seguir sirviendo. Intento hasta donde yo puedo platicar lo más que da, y ahí vamos caminando, y yo confío en que el trabajo va a seguir del gobernador va a seguir respondiéndole a los jaliscienses, y que va a entregar buenas cuentas. Oiga, don Rafael, contado así como lo plantea, suena como súper sencillo, pero ya imaginamos toda la habilidad política que se requiere y todos los años de trayectoria que se requiere también. Ahora sí que, como dicen, ¿no?, el colmillo para saber dónde apretar tuercas y de qué manera hacerlo también. Y con tantas generaciones en el gabinete. Exacto, ¿no? Porque hay gente de todos lados, ¿no? Que es claro. un gobernador joven. A ver, y simplemente, insisto, es simplemente a cada quien darle su espacio y respetarle su lugar. Yo, por decirles, actúo, y todo lo que yo actúo, obviamente, lo comento más con el secretario general de gobierno, porque él es el jefe realmente del gabinete. Claro. Él es el coordinador, él es el responsable.
Entonces yo lo comento mucho con él precisamente para darle su lugar a él, para no estar atiborrando al señor gobernador con todo el trabajo. Y a partir de eso, pues yo voy buscando llevarle las cosas que otros quisieran llevarle y por algunas circunstancias no se las acercan. Entonces, pero es aceptar y entender cuál es el rol que juega cada quien en la administración. ¿Cuándo y cómo, don Rafa, conociste al gobernador? ¿Hace muchos años lo conociste? Lo conocí de vista hace muchos años y lo conocí de trato ya en la política cuando llego yo a hacerme cargo del PRI en el 2010. El 2010. Ahí fue en el 2009, perdón, para la elección. En la elección de alcaldes. Ahí es donde tengo el acercamiento con él. Yo tenía una relación antigua con su papá. Cuando yo fui secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias, y si me remonto un poco atrás, cuando yo fui candidato a presidente municipal en Vallarta en 1979, Leonel trabajaba en el Departamento de Tránsito, que era en aquellos tiempos, y es un extraordinario abogado, y le pedí que me ayudara a revisar mis temas electorales de esa elección de Puerto Vallarta. Entonces, cuando yo me hago cargo de la CNC en el 83, en 1983, lo invito como director jurídico de la Liga de Comunidades Agrarias, y ahí es donde conozco a él y a su familia, y ahí es donde conozco pues bien pequeño. a Jorge, de pequeño, pero en el trato más familiar y ya en el tema político, vuelvo a encontrarme con Leonel cuando busca la Diputación Federal y su hijo busca la Diputación Local. Ahí conozco de él sus inquietudes, sus cosas, pero ya en el trato y en la práctica lo veo en la elección de la presidencia 2009, municipal, ¿no?, de Guadalajara, en una posición en la que ya la anterior dirigencia del partido había resuelto el cómo quedarían integradas las fuerzas. Vamos al corte, Belén, y seguimos platicando con Rafael González Pimienta. Estamos de regreso en Perspectivas, platicando con el actual jefe de gabinete del gobierno del estado, con Rafael González Pimienta. Y don Rafa, antes de irnos, hablábamos de dónde conociste a Aristóteles Sandoval y, bueno, todos los años pasados, pero particularmente ya la relación política a partir de 2009. Y no sé si esa elección, don Rafa, donde el PRI vuelve, gana buena parte de la zona metropolitana de Guadalajara, bueno, toda menos Tlajomulco, ¿cómo recuerdas esa elección y también lo previo a esa elección de listas que se cambiaban? Y no sé cómo recuerdas aquellos años que fueron importantes para explicar que hoy Aristóteles sea gobernador. A ver, yo lo que recuerdo y es lo que viví, no puedo hablar de lo que no viví. Yo recuerdo que estaba de delegado del PRI en Guerrero. Me había ido a Guerrero por 15 días y ya tenía como un año y fracción allá en Guerrero como delegado. Delegados eternos. A mí me había invitado Javier Guízar a ser delegado del PRI en Guadalajara para ayudarle a la renovación de la dirigencia del partido, proceso en el que salió electo Eduardo Almaguer. Uh-huh. Y en ese inter, casi al terminar, Beatriz me pide que me vaya a hacer cargo de la elección de Guerrero, que era un proceso que se había descompuesto en la selección de candidatos. Llegué ahí faltando 15 días para que se cerrara. ¿Es en la que gana Ángel Aguirre? Es en la que gana Acapulco Añorbe. Añorbe, ya. Y entonces, total, ella me dijo que fuera nada más a ordenar esa parte y terminé quedándome a la elección y finalmente me quedé y revisamos el tema de los candidatos a diputados federales de la elección siguiente. Y ya que estaba todo ese trabajo hecho, recibo una llamada de Beatriz diciéndome que se le había complicado Jalisco. Habían tomado el partido y que me pedía que si me podía venir a hacer cargo del partido. Pues yo le dije que si ella consideraba que era lo más apropiado y las fuerzas del partido aceptaban mi presencia, que con todo gusto lo hacía. Y es como llego yo a hacerme cargo del partido.
y es cuando empiezo a trabajar. Ya prácticamente estábamos en manos de los tribunales. Los ajustes que se tuvieron que hacer fueron los que ordenaron los tribunales de las denuncias que se presentaron derivados del conflicto. Y ahí empezamos una estrategia con los 4 candidatos de la zona metropolitana de hacer una reunión diaria en la noche para revisar la campaña día a día. Y ahí es donde voy teniendo mayor acercamiento con los candidatos y ahí es donde se logra por parte del PRI recuperar toda la zona metropolitana y recuperar un buen número de municipios para efectos de enfrentar la elección de la sucesión gubernamental con fortaleza. Entonces es ahí como yo veo el procedimiento y es ahí como me continúo en la dirigencia del partido. Oiga, don Rafael, sin embargo, le han tocado pues varias caras de la moneda del revolucionario institucional, que nos cuenta que afortunadamente para ustedes fue exitoso, pero el año 95, que muchos quisieran olvidar y que pues a usted le tocó estar al frente del Comité Ejecutivo Estatal, ¿cómo vivieron aquella derrota en la que el PRI pierde la gubernatura, pierde los municipios de la zona metropolitana y sobre todo qué lección dejó para el revolucionario institucional? A ver, afortunadamente el partido tiene una gran fortaleza para su recuperación. En 1994 fue la elección de presidente de la República y sale electo el presidente Zedillo. Sale electo el presidente Zedillo y luego venía la primera elección que le tocaba a él como presidente de la República era Jalisco. Y entonces me invita a mí el presidente del PRI, Ignacio Pichardo Pagasa, para platicar y decirme que si me hacía cargo de la dirigencia del partido, que venía el proceso interno para postular candidato, que era interés del partido innovar en el procedimiento para la postulación de un candidato, que querían un proceso democrático, en fin, todo esto me explicó y acepté el reto de venirme a hacer cargo de la dirigencia del partido y se hizo un proceso por primera vez en el Estado con una elección de delegados del partido en cada uno de los municipios, con una convocatoria muy abierta para que fuera muy plural y se dio una convención que fue muy publicitada y una convención muy exitosa. Fue un procedimiento que cohesionó al final del camino al partido frente a la sociedad. De tal suerte que nosotros en agosto de la elección del 94 habíamos quedado 16 puntos abajo en la zona metropolitana. El PRI nacional, una vez que terminó el proceso interno del partido, hizo una encuesta los primeros días de diciembre y el PRI estaba 2 puntos abajo en la zona metropolitana. O sea, el procedimiento, los candidatos, la expectativa de triunfo del partido, la fortaleza del partido, nos apuntaba que podríamos remontar el Estado. Hay muchas historias y muchas leyendas urbanas que se tejen, pero yo creo que el momento en el que volvimos a caer fue en el momento en el que el error del 20 de diciembre nos vuelve a mandar otra vez a 16 puntos en la zona metropolitana en una encuesta medida por el Comité Ejecutivo Nacional en el mes de enero. Los primeros días de enero, al mes de que midieron, volvieron a medir y estábamos otra vez nosotros abajo. Yo recuerdo que era un ambiente muy complicado para el partido, pero era algo contra lo que el partido tampoco podía hacer nada. El candidato, pues, lo más que podía plantear era un alejamiento del centro, pero ¿a dónde te lleva un alejamiento del centro en un sistema presidencialista como el que tenemos? Pues te lleva a la marginación o te lleva... Y más con un presidente recientemente electo. Al aislamiento. Lleva un año, por lo menos. Y recuerdo un detalle, que un día llego en 20 y tantos de diciembre, los primeros días de enero, y me dice mi esposa que normalmente no opina de estas cosas de mi trabajo, y me dijo: oye, Rafael, ¿y cómo le piensan hacer para ganar? Sí, hijo, sí. Le digo: ¿por qué?
estamos en eso, estamos trabajando, mira, ya les di mis razones. Y me dice, es que la gente está muy irritada, acabo de ir al súper y la verdad es que no hay una sola gente que hable bien del gobierno y hable bien del partido, me dijo. Le dije, pues nuestra responsabilidad es trabajar, o sea, pero ahí fue donde sentí había un termómetro social una Un golpe de reflexión que en mi realidad, vida ¿no? había recibido y lo comento. Es que ahí está la sabiduría política, ¿no? En las Lo calles. comento y bueno, pues nuestra responsabilidad fue seguir y bueno, tuvimos la derrota del partido con un extraordinario candidato. Eugenio era sin duda el que aglutinaba al priismo, Eugenio era sin duda el que tenía mayor formación frente a los otros aspirantes, pero bueno, pues no nos dio para la victoria y bueno, el ambiente que se vivió fue complicado, complicado, ustedes entenderán, hablar con los dirigentes de los sectores, de las organizaciones, nosotros que no habíamos perdido nunca, nosotros que no habíamos sentido esto, y bueno, pues era hablar con ellos y aceptar simplemente la verdad y actuar frente a la sociedad con honestidad de reconocer que no tuvimos la capacidad como Estado, como partido, como fuerzas en conjunto, pues para conservar y habría que empezar a construir desde la oposición lo que al final del camino se dio a los 18 años. ¿Se extravió el partido, don Rafa, un buen tiempo hasta que volvió al poder? ¿O? No, yo creo que ahí, insisto, ahí fue fundamentalmente el error de diciembre el que nos volvió a mandar afuera. Ustedes podrán checar, fueron los problemas para todo mundo que debía dólares, todo mundo No, bueno, bancarrota, se volvieron los a ir. bancos Entonces, totalmente era muy en complicado quiebra, eso. Y luego recuperar, ustedes pueden ver que el partido sacó su fortaleza porque a los 6 años tuvimos a un candidato con fortaleza como fue Jorge Arana, una cara fresca, una cara nueva que viene de la presidencia municipal más importante que habíamos ganado en la elección previa, que era Tonalá, de la zona metropolitana, construyó su candidatura, el partido se aglutinó y estuvimos a 65,000 votos de ganar. Luego se vino la derrota y el partido siguió uniéndose, siguió trabajando desde la oposición y luego tuvimos la candidatura de Arturo Zamora, que también nos llevó a estar cerca de la elección. O sea, esto iba hablando de la fortaleza del partido. Entonces, yo creo que aprendimos a hacer oposición. Por eso cuando el partido manda una serie de cuadros nuevos, cuadros jóvenes, como era Bielma, como era Jorge, como era Miguel y como era Toño Mateo, que era el menos joven de ellos. A la contienda, pues logramos la victoria y pudimos construir desde la fortaleza de la zona metropolitana, pudimos construir la victoria del 2012. Oiga, don Rafael, a reserva de que lo platiquemos ya hacia el cierre del programa, pero quisiera aprovechar esto que mencionó de aquella experiencia al 95. Ahora que describía esta crispación social que le narraba a su esposa, ¿no estamos viviendo una situación similar? Ahora no es la devaluación, ¿no? Pero es el gasolinazo, ¿no? ¿No están temiendo que por ahí también esta situación pudiera de nueva cuenta representar derrotas para el PRI? A ver, yo creo que en ese momento nosotros como partido en el Estado no podíamos hacer nada por lo que era una necesidad del presidente Zedillo, y el presidente Zedillo tuvo la habilidad o la capacidad en ese momento de rápidamente concertar el crédito con los Estados Unidos, un crédito rápido para efectos de poder salvar la economía del Estado, y pudo a partir de eso ir reconstruyendo la economía del país. Ahora el presidente lo ha explicado, el tema del gasolinazo es un tema que obedece a la política económica global, obedece a la liberación que se tiene que hacer de los combustibles para efectos de poder entrar al mercado sin subsidios. Y bueno, pues estamos recibiendo muchos, una gran inquietud social. Bueno, pues estamos recibiendo también una explicación del Estado y habrá que ver cómo evoluciona esto en el siguiente año. Si la pregunta es, ¿hay que dejarlo de hacer para pensar en que se gane una elección? Yo creo que no, yo creo que hay que pensar en el país, ¿no?
Y ahora se puede responder más desde los estados, ¿no, don Rafa? Porque antes tal vez no había tanta descentralización, era más difícil responderle. Creo que la muestra la dimos aquí al buscar algunas formas para paliar, ¿no? Unas formas para paliar este problema. Es decir, ya tienen más atribuciones los gobernadores y por lo tanto más posibilidades de corregir cosas. Vamos al corte, seguimos con don Rafa y abrimos su álbum fotográfico también. Sí, y personal. Estamos de vuelta en Perspectivas este viernes de personalidad, este viernes para conocer la trayectoria de algunos de los personajes públicos de nuestra entidad. Sí. Belén. Oye, que no hemos tenido chance de entrarle a la faceta personal, pero ya para allá vamos. Está muy buena la plática de política. Don Rafael. Entonces, bueno. Creo que les gusta a ustedes. No se hagan, ¿verdad? Me trajeron con ese anzuelo. Pues veamos las fotografías, ¿no, Belén? Y a ver si eso nos da introducción para hablar del tema personal. Esta fotografía, don Rafa. La Comisión de Procesos Internos del Comité Nacional del Partido, entregándole su constancia al candidato Peña para la presidencia. Ah, mira. Pedro Joaquín Cosgrove era el presidente del partido y yo formaba parte de la Comisión de Procesos Internos. Ahí está la fotografía. No hace mucho, ¿eh? No, 4 años. 4 años. Beatriz, ahora que vino por aquí a la FIL, vino a estar presente ahí, dio alguna conferencia, compartió con algunos conferencistas y nos avisó y por ahí pasamos a saludarla con el afecto de siempre. ¿Es amiga personal de usted? Somos amigos desde las épocas precisamente de las lides juveniles en la CNC. Ah, sí. Ya tenemos unos 40 años de esas cosas. Muy importante, Beatriz Paredes, en la recuperación del PRI, ¿no, don Rafa? Sí, claro, es una extraordinaria dirigente. Pero fue una extraordinaria dirigente y es una buena exiliarla a Brasil, no sé si fue el mejor mensaje. Yo creo que ella buscó un espacio cómodo para descansar, a veces respirar. se ocupa. ¿Será que igual no compartía mucho el proyecto de Peña Nieto, una de esas, sobre todo las reformas? Probablemente. Yo creo que buscó ella un espacio, a veces se ocupan espacios cómodos para reflexionar y para descansar. Totalmente. Tenemos más fotografías por ahí en pantalla. Ah, mira, esta es con Aristóteles. Esta es la postulación. Ahí están Aristóteles, Peña, Bielma, todos los aspirantes. Ramiro. En el auditorio Telmex. Ah, es el Telmex. Ah, mira. Sí, una visita que hizo el candidato Peña. Ah, mira, lleno. ¿Aquí qué es? ¿El comité estatal? Aquí es el comité estatal del partido, no. Sí, alguna reunión. Comisiones o así, porque están como votando algo, ¿no, don Rafael? Ahí. Sí, ¿verdad? Están como dos. de acuerdo están. Sí, algún acuerdo por ahí. Sí. La siguiente. Con Trino. Ah, mira. Esta fue en la elección pasada, en la de 2012. En la elección del 2012. ¿no? Que fue tu compañero de legislatura. Y luego también. fue mi compañero de cámara ahí. Ya pintamos canas ahí los dos. Pero muy activos los dos también, ¿no? El PRI fue. Cuando me ratifican en la dirigencia del partido. Ahí está. Que esto fue lo que nos decía en 2009. En el 2010, ya que pasó la elección, que te ratifican. Sí. me ratificaron haciéndome cargo de la dirigencia del partido. Tenemos algunas otras fotografías por ahí, vamos a ver. Esta es la última. Estas son todas las fotografías. Don Rafa, Momentos interesantes. para entrar en un tema personal y después le seguiremos preguntando de política, ¿por qué estudiaste en la UNAM? Derecho. Vamos a ir de atrás para adelante. Bien. Seguimos. Cuéntenos. Ya vi que ustedes van siempre de lo más complicado a lo más fácil. Que para mí lo más fácil sería hablar de mi niñez, pero bueno, ahí voy para atrás. Yo llegué a México porque en México había una casa del estudiante jalisciense en el Distrito Federal que estaba ligada a una asociación de estudiantes jaliscienses en el Distrito Federal. Y en esos años eran los años del gobierno de Echeverría. Y entonces las casas de los estudiantes recibían un apoyo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que consistía en darles víveres, darles leche, carne, pan, una despensa. Y entonces los estudiantes se asociaban, rentaban una casa, hacíamos los estudiantes nuestro aseo, con algún rol interno, y hacíamos también nuestros alimentos. Si no teníamos para pagar una cocinera, pues ahí también nos rolábamos el tema de hacernos de comer. Y entonces eso
números de aquellos pesos, costaba como 120 pesos al mes entre lo que era la renta y lo que te tocaba pagar de luz y de esas cosas. Y eso era lo que costaba vivir ahí en ese momento. Y en paralelo, en Guadalajara, vivir en una casa de asistencia costaba entre 450 y 500 pesos. Wow, pues 3, 4 veces más. Entonces era 3, 4 veces más. Hijo. Y entonces esa es una de las causas. Otra de las causas es, entonces yo, hijo de una ejidataria viuda, que se había mojado el frijol, había habido mal temporal en Vallarta, y pues la familia vivía de la cosecha del frijol y del maíz, era de lo que mi madre podía darnos para pagar nosotros, un hermano y yo que estudiábamos en la prepa acá en Guadalajara, porque en Vallarta no había en ese momento, pues a pedir fiado, y ya cuando no hallamos dónde nos pedían fiado, dije, pues vámonos mejor al Distrito Federal. Y en eso, en paralelo, se complicó en la escuela una materia, y tuve un altercado con un profesor que era muy duro y me amenazó que ahí me iba a tener por varios años. Entonces tomé la determinación de irme a la Ciudad de México, en el que había un grupo de muchachos de Vallarta que vivían en esa casa del estudiante. Entonces hice mi solicitud para incorporarme. Entonces concluiste la prepa aquí en la prepa 4. En la 4. Y me fui al Distrito Federal a empezar. Y entré en el 92, perdón, 72. Sí. 72 57 29 1-9. Era mi matrícula en la UNAM, 72 57 29 1. Y me voy a la Ciudad de México y ahí estudio Derecho con muchas altibajos. Con muchos altibajos, porque en ese momento que llego a la Ciudad de México y en la organización de los estudiantes jaliscienses había un grupo de estudiantes, y uno de ellos, uno de los de la asociación, me invita a la CNC y me presenta con el dirigente juvenil en ese momento de la CNC, que era Manuel Fuentes Bove. Y entonces me invitan a ir y empiezo a alternar mis idas a la escuela con mis idas a la organización. Ah, mira. ¿No habías tenido vínculo con la política antes? No. Y entonces ahí, a los 2 años de estar ahí, yendo y viniendo, yo iba a la escuela, saqué mis 2 años normales. A los 2 años me invitan a que sea yo el dirigente juvenil nacional de la CNC. Y entonces obviamente fui poniendo en segundo plano el tema escolar, porque esto de lo que les hablo del 74, de agosto del 74. Y luego, en el 76, me hacen candidato a diputado federal. Allá con Echeverría. Todavía a la salida de Echeverría. A la salida de Echeverría. A la salida de Echeverría, con López Portillo, me hacen candidato a diputado por el distrito de Vallarta. Yo tenía 24 años y cumplí 25 en campaña. Y pues esto es ascenso meteórico, Sí, rapidísimo. Y entonces, entenderán que la escuela fue pasando a un segundo... De poquito en poquito. Término. Ya entro a la Cámara y empiezo a construir mi proyecto para regresar a Puerto Vallarta como presidente municipal, lo cual hago al terminar la Diputación Federal. Regreso a los 28 años a ser candidato a Puerto Vallarta y a ser presidente municipal de Vallarta. Entonces, alternaba como escuela abierta, cubría algunas 2, 3 materias, y ahí fui viendo mis materias. Y cuando termino la presidencia de Vallarta, me dedico 2, 3 meses a meterme de lleno y culmino mis materias en la universidad y empiezo una tesis sobre la autonomía municipal, que yo había sido violentado absurdamente
por el centro y por un fideicomiso. O sea, si alguien fue víctima de esa parte de la autonomía. De la falta de autonomía. Fue en aquellos momentos, y yo pensé en hacer mi tesis sobre eso. La empiezo, pero me invita luego el gobernador Álvarez del Castillo a hacerme cargo de la CNC en el Estado, en el 83. Entonces otra vez me dedico de lleno a esto otro. Y estando con Álvarez del Castillo, vuelvo a irme a la Cámara de Diputados, sí. Pero ese periodo de diputado fue más de trabajo político que de Cámara, porque me fui de delegado especial a Chihuahua, una elección muy complicada que fue la de Fernando Baeza contra Barrio, contra Pancho Barrio, y luego después titánicas. Vino la candidatura de Salinas, en donde ya estábamos integrados ahí con un equipo de trabajo con Luis Donaldo en la campaña nacional, y luego pues vino más trabajo, vino luego una delegación del partido en Colima, y luego de ahí a la dirigencia nacional, a organización de la CNC nacional. En fin, yo seguí posponiendo el tema de mi titulación, y estando en la campesina, me incorporo de nueva cuenta a mi tercer diputación en el 91. Y entonces nos dice el presidente del PRI, Colosio, vamos a hacer la reforma al 27 constitucional. Y en ese momento yo era presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara y coordinaba a los diputados de la CNC. Entonces nos coordinamos con todo un grupo e hicimos la reforma al 27 constitucional. Y hicimos la nueva ley agraria, la ley vigente. Y terminando eso, me invita el secretario de Agricultura, Jan González, se le desocupó la Subsecretaría de Política y Concertación, que era una oficina que se encargaba de la relación con todas las organizaciones campesinas. Y entonces me invita, nada más que ya no como subsecretaría, sino como coordinación política, con el mismo nivel administrativo, pero con el cargo de coordinador y no de subsecretaría. Y voy y me hago cargo de eso, y ahí pienso otra vez en mi titulación. Y empiezo a trabajar ya una tesis, voy y registro una tesis sobre la ley agraria. Ya no sobre la autonomía municipal. Porque además ya había venido la reforma al 115. Al 115. Entonces la empiezo sobre la ley agraria, que me tocó a mí conducir y hacer, la reforma al 27 y la ley agraria, y la empiezo a hacer, y estaba yo en eso muy tranquilo y quitado de la pena cuando me llaman un día el secretario Han y me dice, oiga, Rafael, vaya a ver al presidente del PRI, Fernando Ortiz Arana. Lo espera mañana a las 12 del día. Ahí voy. Llego con Fernando y me dijo, oye, Rafael, quiere el candidato Colosio que te vayas de delegado del PRI a Chiapas. Wow. Les estoy hablando como del día 8 de febrero. ¿Me dejas ir a corte, don Rafa? Porque esa historia retomamos ahí. Interesantísima. Seguimos en Regresamos. Perspectivas. Estamos de regreso esta noche dialogando con don Rafael González Pimienta, jefe de gabinete del gobierno de Jalisco, pero además con una amplia trayectoria política que ya nos la ha narrado. Don Rafael, nos quedamos en un punto crucial de su vida. 94 lo mandan como delegado del PRI a Chiapas. Nos quedamos en que el día 1 de enero estalló el levantamiento armado en Chiapas. Ni más ni menos. Y los primeros días de febrero me pide el secretario Han que vaya a ver al presidente del partido, Ortiz Arana, y Arana me dice que quiere Colosio que me vaya de delegado del PRI a Chiapas. Le digo que con todo gusto, pero pues que... Entonces me dijo, está bien, yo hablo con el secretario pero así, don Rafael, sabiendo las condiciones, usted dijo, me voy. Es que no me preguntaron. Ese es un punto interesante. Ahí no la preguntan. Disciplina del partidaria cuando que te dicen, existía, pues es porque... claro. Y entonces se instrumenta todo y yo me voy el 14 de febrero del 94 a hacer cargo de la delegación del partido a Chiapas. Es donde yo conozco al candidato Zedillo. El candidato Zedillo lo primero que hizo una vez que
le dijeron, tú eres el candidato y toma protesta como candidato, agarra, se va al aeropuerto, suben al pool de periodistas y sin decirles a dónde, el avión agarra ruta a Chiapas y aterriza en lo que hace de México a Tuxtla, aterriza en la base militar. Y entonces en ese rato el gobernador de Chiapas le avisan que va para allá el candidato. El gobernador me habla a esas horas para decirme, viene volando el candidato, vente tú y tráete al presidente del partido al aeropuerto. Entonces, y ahí es donde yo tengo mi primer contacto con Zedillo, en donde me dice qué iba a pasar con Chiapas, en cuanto al candidato, quién iba a ser, si, en fin, me instruyó de las cosas que debía de instruirme y ahí me quedé en Chiapas hasta el mes de junio, a principios de junio, finales de mayo. Me incorporo a la campaña del candidato Zedillo en la oficina de Ruiz Massieu, secretario general del partido, ahí como enlace con la Confederación Nacional Campesina. Termina la elección y es cuando me llama Pichardo Pagasa para pedirme que me venga yo a hacer cargo de la dirigencia del partido a Jalisco para la elección. Y entonces entenderán que ahí ya la famosa tesis de la seguía guardada. La tesis seguía guardada. Y en el 94 recuerdo que me comentó algo el candidato Eugenio Ruiz Orozco en torno a lo que seguía y yo le comenté mi ausencia de titulación, me preguntó que qué hacía falta y yo le dije que lo que faltaba era titularme. Claro. Y me dijo que qué ocupaba, le dije, ocupo una semana para ir a hacer todos mis trámites y mi examen. Y presentar la tesis. Y mi examen de tesis. Y entonces lo hice y a finales de diciembre, por ahí como en paralelo al error de diciembre, me titulé. Y bueno, oye, pues seguro... lo bueno es que tuve la titulación, ya no lo ocupé, pero bueno, lo bueno es que la había tuve. que buscar trabajo y en el 95 sí, con el título. Por eso es que mi titulación está en la Universidad Nacional. Entonces, ¿recuerdas agridulce el diciembre del 94? ¿Te titulaste? Yo estuve 2 años acá en la Facultad de Derecho. Ah, mira. Y fue cuando me fui. Oiga, don Rafael, ha mencionado nombres que ahora quizá para las nuevas generaciones pues aparecen casi que en los libros de texto. Zedillo, Colosio. Usted que estuvo tan cerca de estos personajes, ¿cómo los recuerda? ¿Quiénes son estos personajes? Son personajes con una gran pasión y con un gran cariño para el trabajo y para México. Yo creo que son... Luis Donaldo era un joven, que llegó joven a su proyecto, sonorense, formado con la resiedumbre del desierto de los norteños, ¿no? Entonces, era un hombre con una gran pasión, con una gran limpieza, con un gran cariño a México. Y bueno, pues construyó su candidatura con eso, con trabajo y con lealtad al presidente y al sistema, ¿no? Y el profesor Hange era una gente ya mayor que nosotros y con una gran fortaleza y con una gran formación también dentro del sistema. Y pues lo que hacían estas gentes... como Hank, pues era decirte un poco cuál había sido su conducta, cuál había sido su forma de ser para continuar. Y bueno, pues uno lo que intentaba era seguir ese camino para seguir sirviéndole al partido y al sistema político mexicano. ¿Te han tocado, don Rafa, muchas etapas del PRI? Bueno, ya nos hiciste el recorrido, los 70s, el nacionalismo, Echeverría, la época neoliberal, Salinas, Peña Nieto. ¿Qué significa en estos momentos, don Rafa, después de todas esas transformaciones, ser priista? ¿Hay alguna identidad que ahorita los priistas deban defender? A ver, yo creo que la identidad sigue siendo con el sistema político mexicano. El partido es parte del sistema político mexicano. El partido, si tú ves el discurso del actual presidente del partido, de Ochoa Reza, bueno, pues el discurso de él está ligado a la lucha que tienen que dar todos los gobiernos, a la lucha que está dando Jorge Aristóteles por poner el sistema anticorrupción mejor del país. ¿Por qué? Porque todos en el país lo quieren. ¿Por qué? Por lo que estamos viviendo en Veracruz, por lo que estamos viviendo en otras entidades. Entonces,
Eso es una identidad con un partido. Y el partido está en esa lucha. Y cuando falla un gobernante, pues no te falla el partido, te falla el gobernante, a quien se la cobran es a tu partido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eres el responsable, tú lo hiciste. Y si tú como sistema no lo cuidaste, pues tienes que pagar las consecuencias. Aquí este tema es, actúa si tienes una consecuencia, no es de actúa si ahí quedó, no. Entonces, sí hay para quienes militamos en el partido una identidad, ya una identidad porque también el partido busca el beneficio de la ciudadanía, busca el beneficio de los ciudadanos. O sea, entonces, lo que pasa es que cuando estás en la oposición es más fácil decir que está mal hecho en el gobierno. Sí, sí, sí. Y lo podemos hacer aquí con cifras y con señales, con el PAN, o lo podemos hacer con el MC, que también está en el gobierno y que también ha sufrido las consecuencias del desgaste. Entonces es un desgaste al que están sujetos ahora en la alternancia todos los partidos políticos. Estamos sujetos a eso. Es que lo que me da la impresión, don Rafa, que la identidad del prismo se ha difuminado un poco en los últimos años. No solo el prismo, también del panismo. En general, el vínculo de los militantes, ¿no?, con el partido ha tenido sus problemas en los últimos años, pero creo que el PRI, que por mucho tiempo fue un partido asociado con ciertas ideas, ahorita el joven, por ejemplo, que quiere militar en un partido, no sé si le queda claro exactamente qué tipo de ideas defiende el PRI. ¿Qué tipo de posturas políticas, ideologías, digamos? A ver, lo que pasa es que la ideología sigue siendo del partido. A ver, tú me podrías decir, es que antes el tema del petróleo era intocable. Bueno, pues el tema del petróleo sigue siendo propiedad del Estado con reglas nuevas para propiciar el desarrollo. Entonces, si tú quieres que alguien se incorpore y vea en el tema del petróleo, sigue siendo del Estado. Cambia las reglas que te dicta la economía mundial. No sé si me explico. Sí, no, lo que más bien no sé si es fácil ubicar al PRI de ahora en una ideología, en una... Se dificulta. Lo que pasa es que para ti que lo estás viendo ahora, sí, o sea, yo vuelvo a decirte, el PRI lo veías como el propietario del Estado del sí, el nacionalismo revolucionario en su momento, ciertas posturas en torno a temas, y ahorita... Pero hoy han incorporado, claro. Sí, e incluso temas que eran o que fueron contrarios a lo que ustedes mismos pensaban hace algunos años. Cuando Calderón mandó la reforma energética, a ver, ni de broma. La reforma energética seguramente no salió por una mala negociación. ¿Qué tal? Tantos años en política, ¿no? Oiga, don Pues Rafael, vamos a aprovechar estos últimos minutitos que nos quedan. Ya nos dijo que nace en Puerto Vallarta. ¿Cómo recuerda en términos generales su niñez? La recuerdo en un pueblo muy chiquito, en un pueblo de 500 habitantes, que se llama Ixtapa, que está a 10, 12 kilómetros, depende por dónde te vayas, de Puerto Vallarta. Si te vas por el camino de las Juntas, pues haces más porque tienes que ir a darle vuelta. Si te vas por el camino nuevo que hay ahora, que es una línea más recta, pues está a 10 y del otro modo estás a 12. Este es un pueblo chico en el que solo había primaria. Había una primaria, la primaria Emancipación, que es donde yo estudié mi primaria, y había en aquellos años solo luz un ratito, y llegar a Vallarta era una odisea. Yo estudio ahí mi primaria, termino, y para la secundaria me voy a estudiar a Puerto Vallarta en la Escuela Técnica Industrial número 49, hoy se llama Técnica número 3, en Vallarta, que era una escuela semimilitarizada. Las dirigían esas escuelas técnicas normalmente con directores egresados de la naval. ¿Qué tal? Wow, la Entonces, disciplina. tenía una gran disciplina las escuelas. Si hacías puntos malos, si reprobabas materias eran puntos malos, si le faltabas al maestro eran puntos malos, y entonces te quitaban tus domingos de asueto, y entonces yo casi nunca tuve domingos libres para estar ahí. Y ahorita tampoco los tienes. En la escuela, entonces. Y ahorita sigo. Entonces, para mí no ha sido un tema los domingos de descanso. De descanso. Entonces, y ahí estudié la secundaria, y hubo un rato que mi madre rentó una casa, pero
luego quería que fuéramos y viniéramos diario, y eran unas idas y venidas de Vallarta a Ixtapa, y en esos 12 kilómetros, en tempos de agua, había un par de charcos muy grandes, una vena que ahora hay ahí el desarrollo donde está la central camionera, atrasito, ahí era una vena, que cruzarla imposible. Era pues para las corridas, y si se quedaba tenías que esperar a que te sacaran, y había por el camino que ahora es más corto, había también un zanjón muy grande ahí, en el que ahí se quedaban con muchas ocasiones. Entonces recuerdo una infancia muy, muy bonita. Yo tengo una muy bonita vivencia de aquellos años, que eran los años de los 50, en los que bueno, pues había lo que había, y con el tiempo hubo luz, con el tiempo se ha ido cambiando, y ahora es prácticamente una colonia de Puerto Vallarta, ¿no? Nos quedan 30 segundos, Enrique, y ese niño no soñaba con ser político, por lo que ya nos ha venido narrando. Ese niño no soñaba con ser político, ese niño soñaba con ser un profesionista, que era lo que su mamá quería. Don Rafa, gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante la charla. Enrique, gracias. Buen fin de semana. Lunes, 9 de la noche, Perspectivas.